¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este sábado, otro sábado de bendición, de poder estar con la palabra de Dios, estar en contacto con la palabra de Dios. Nos da gusto que te conectes, nos da alegría que tengas esta disposición y no olvides poner comentarios para, pues también para que otros los vean y bueno, darnos cuenta de que estás ahí. Entonces nos da alegría. Vamos a orar para pedirle al Señor que bendiga este momento. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por todo este tiempo que estamos viviendo ahora, por este día. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de estar en tu presencia, Señor, conectados contigo a través de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo en el que nuestro corazón sea fortalecido, sea alimentado por tu palabra y al mismo tiempo, Señor, sea desafiado para permanecer fiel a ti. Te damos gracias, Señor. Usa mi vida simplemente como un instrumento, Señor, que sea tu palabra la que bendiga, la que instruya, Señor, y que la que fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues vamos a estar ahí ya. Nos vamos a ir a la página 154 del TCD. Si tienes el TCD, ábrelo en la página 154. Y vamos a estar en la lección número 2. La lección número 2, página 154. Esta lección lleva por título La vida del fiel que obedece al Cordero. Indudablemente que el título tiene referencia a lo que Juan está recibiendo como revelación en el Apocalipsis. Recordemos que Juan fue recluido, fue llevado a la isla de Patmos y ahí el Señor le dictó, diríamos así, el libro que hoy conocemos como Revelación o Apocalipsis. Entonces, pues Juan más de una vez dice que vio un trono, que vio un cordero y bueno, tantas cosas, figuras que él vio. Bueno, el título de hoy dice La vida del fiel que obedece al Cordero. Recordemos que el Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo y hay algo que nos debe distinguir, la obediencia ante todo a la palabra de Dios. El enfoque. ¿Qué dice el enfoque de esta lección? Dice, el fiel que anhela el cielo eterno protege la pureza espiritual, la fe y la palabra con la paciencia. Importante, estimados amigos, se supone que nosotros somos los fieles que estamos anhelando el cielo, vivimos en esta tierra. Es cierto que viviendo conforme a la palabra podemos entrar en una vida diferente, de grande bendición, disfrutamos la familia, disfrutamos muchas cosas, Dios nos saca de un mundo pecaminoso y vivimos de manera diferente. Sin embargo, este no es el cielo. Recordemos que Dios promete un lugar hermoso para nosotros, un día estaremos allá con Él. Y como dice Pablo, aquel lugar no es de compararse con lo que hoy vivimos en esta tierra. Sin embargo, bueno, vivimos gozosos aquí, pero vamos al cielo. Y dice, el fiel que anhela el cielo eterno, protege la pureza espiritual, la fe y la palabra con paciencia. En otras palabras, estimados amigos, si tú y yo vivimos en esta tierra anhelando el cielo, vamos a cuidar nuestra vida, vamos a tener cuidado de obedecer su palabra y vamos a hacer el bien con la gente, no para ganarnos el cielo, sino porque vamos al cielo. Esa es la realidad, porque quien nos ganó el cielo o quien nos otorga ese cielo a nosotros es Jesús, y por sus méritos estamos aquí, por sus méritos estamos yendo hacia el cielo. Entonces, qué gozo que saber que vamos al cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, proteger nuestra vida espiritual, buscar la santidad, la fe, la palabra y tener la paciencia que todos los santos deben tener. Esto me recordó el Salmo 41 que dice, esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Familia, algo que nos debe distinguir es la paciencia, ¿sí? La paciencia es algo que es difícil tener y desarrollar, pero que el Señor lo demanda.
¿sí? La paciencia, esa paciencia que nos lleva a esperar en las promesas de Dios, que nos lleva a pensar que si no ha llegado lo que estamos esperando es porque el Señor aún no quiere, todavía no es su tiempo, pero a su tiempo llegará la respuesta. Así es que, estimados amigos, debemos tener esa paciencia, ¿no? No, realmente esta palabra paciencia aquí en esta enseñanza no se refiere a una persona que sea muy paciente, ¿verdad? Y que no sé, que se pasa de paciente que hasta ni trabaja, por ejemplo, ¿no? No tanto así, ¿no? Sino saber esperar en el Señor. La porción bíblica en la que se va a basar esta enseñanza se encuentra en Apocalipsis 14, 1 al 13. Esa es una enseñanza que en esta semana tuvimos, el 12 de diciembre estuvimos analizando esa enseñanza, pero vamos a leer esa palabra, ¿qué te parece? Y nos vamos a ir a Apocalipsis 14, versículos 1 al 13. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y vamos a ir meditando en ella. ¿Qué te parece? Dice así: miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Muchos opinan que este número tan extenso, opinan que es un número que revela un superlativo, es decir, no necesariamente 144,000, sino multitudes, es decir, todos los creyentes que el Señor salvará estarán ahí. Entonces eso refleja un gozo para todos nosotros. Y luego dice: oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas que estaban tocando sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino solo los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Si te das cuenta, esto que dice Juan, estas singularidades, estas características deben caracterizarnos a nosotros como iglesia. Es decir, habla de pureza, de santidad, de apartarse del pecado y de la maldad. Y esta descripción debiera ser también la descripción de la iglesia que está esperando su Señor. Verso 5 dice: en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Después, dice Juan, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: teman a Dios y den a él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El ángel que Juan describe en la lectura de hoy, o en esta lectura que tuvimos el pasado jueves, nos anuncia o está anunciando el juicio de Dios. Es decir, está anunciando que el juicio va a llegar y que por lo tanto las naciones deberán adorar al Señor. Dice que deben temer a Dios, deben de darle gloria y porque la hora del juicio ha llegado, ¿no? Entonces, este ángel está anunciando esa verdad. Ahora, estimados amigos, nosotros como iglesia sabemos que una característica que tenemos es que siempre estamos adorando al Señor. Entonces, esto es algo maravilloso. Sin embargo, en este punto donde Juan está escribiendo, será un tiempo futuro en donde las naciones serán sometidas a juicio y se les ordenará que deben doblar su rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de señores. Aparece otro ángel y dice: lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Aquí el comentarista, o más bien Juan,
de alguna manera está mostrando y con el nombre de cayó la Gran Babilonia. Aunque hay muchas interpretaciones teológicas, escatológicas de este evento, también implica esta palabra Babilonia no necesariamente una ciudad o una cultura o un país, sino que está representando a todas las naciones que siempre estuvieron en contra de la palabra de Dios y en contra de Dios. Está representando el fin de una sociedad atea y perdida, inmoral, que siempre predicó en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate bien qué tremendo, ¿no? Que un día todo eso terminará. Yo recuerdo un concierto de Marcos Vidal de hace muchos años que decía, él expresaba y decía, me impacta que de acuerdo a la palabra, un día todos aquellos que dijeron que Dios no existe y que negaron a Jesús, doblarán su rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tú y yo no hay que esperar ese momento, ¿verdad?, en donde seremos juzgados de esa manera. Mejor doblemos hoy nuestra rodilla voluntariamente delante del Señor. Y bueno, hay un tercer ángel, dice verso 9. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Todos aquellos que niegan a Jesús, todos aquellos que ya murieron y negaron a Jesús, todos aquellos ateos que han promovido que Jesús es una mentira, que todo esto es una mentira y que han incluso odiado la Biblia y todo eso, un día serán juzgados de esta manera porque esa generación, esa clase de personas se dejarán marcar por el anticristo, por la bestia, pondrán su marca, dejarán marcarse en la frente o en la mano derecha. Pero dice el tercer ángel que todos ellos serán objeto de la ira de Dios. La ira de Dios caerá sobre sus vidas. Y sigue diciendo, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí de alguna manera está describiendo el lugar de tormento que será el infierno. Significa que este tormento nunca terminará, permanecerá siempre ahí el tormento, no tendrán reposo, dice. Y bueno, número 12, cambia la retórica y dice el número 12, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. ¿Esto qué significa? Que ellos no estarán en ese lugar de tormento, puesto que la marca solamente será para aquellos que están en contra o que nunca le dieron su corazón al Señor. Entonces, esto es muy claro, estimados amigos. Verso 13. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Como te darás cuenta, aquí termina la lectura. Es una lectura de contrastes. La primera parte, pues, es en contra de todo lo que, el anunciamiento del juicio y de lo que vendría sobre una sociedad perdida que nunca aceptó a Jesús. Y por el otro lado termina diciendo: bienaventurados los que mueren en Cristo, los que mueren en el Señor, porque ellos serán notablemente bendecidos. Así es que, estimados amigos, pues ahí tenemos una lectura muy importante. Vamos a continuar. En esa lectura de ese día que leímos, yo tomé dos párrafos muy importantes que quiero leerte. Dice: los 144,000 que acompañan al Cordero son los que han guardado su pureza espiritual. El Cordero comienza el juicio. Los victoriosos, obviamente, van a ser el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios. La victoria está ya determinada por el Señor. Así es que por más que nosotros suframos, tengamos momentos difíciles, tengamos que enfrentar al enemigo, siempre ganaremos porque el Señor va a estar
con nosotros. Otro comentario que dice aquí, dice que el tercer ángel declara que los que adoran a la bestia y a su imagen han recibido su marca, y estos serán atormentados con fuego y azufre por los siglos de los siglos, es decir, eternamente. Esta es la razón por la que debemos perseverar y guardar la fe y los mandamientos de Dios. Así es que, estimados amigos, busquemos al Señor, sigámosle, estemos siempre pendientes de servirle, de adorarle y de honrarle. ¿Qué tal? Es muy importante eso, ¿no? Y qué terrible tormento van a pasar todas aquellas personas que nunca buscaron al Señor. Vamos a ir otra vez a la página 154, ahí para poder ir a la lección. Olvidé decirte que la lectura esta se encuentra en la página, me parece que en la página 64. Bueno, pero bueno, fue la lección del pasado jueves. Pero bueno, vamos a ir a la página 154 y dice, entendiendo el contexto, los 144,000 son aquellos que llevan el sello de Dios en sus frentes y simbolizan a todo el pueblo de Dios que fue salvado por su gracia soberana. Sí, ese es un símbolo, más que un número, es un símbolo. Y bueno, el comentarista dice, el número 144,000 es el resultado de multiplicar el cuadrado de 12 por 1000. Esto representa, dice, donde 12 representa al pueblo de Dios. Eso es evidente. Tanto 12 tribus como 12 apóstoles están englobados ahí, ¿no? Entonces, 12 por 12 es 144 y si lo multiplicamos por 1000, pues son 144,000. Y dice que ese número 1000 representaría perfección y plenitud. Por lo tanto, 144,000 simboliza que habrá una gran cantidad de cristianos a lo largo de la historia y no podemos decir que solo 144,000 personas recibirán la salvación, interpretándolo literalmente, no, de ninguna manera. Que el Cordero esté junto a los 144,000 en el monte de Sión, que fue el versículo 1 que leímos, muestra que la iglesia del Señor triunfó incluso en medio del intenso ataque de Satanás, simbolizado por el dragón y la bestia. La iglesia, estimados amigos, vencerá. Fue una profecía que dio nuestro Señor Jesucristo. Nadie podrá vencer a la iglesia. Entonces, aquí lo tenemos plenamente. Primera pregunta que tenemos en Compartiendo la Palabra dice, ¿quiénes son los 144,000 que se encuentran junto al Cordero en el monte Sión? Bueno, son los que han guardado su pureza espiritual. Otra respuesta podría ser, es la iglesia. Son todos los cristianos redimidos de todos los tiempos, son los que están ahí representados por estos 144,000, ¿no? Esa es una respuesta. Hay otra situación que tenemos aquí aplicando y compartiendo que dice, compartan si tienen alguna regla que se hayan puesto o algún versículo que recuerden para proteger la pureza espiritual sin llegar a un acuerdo con el mundo. Esto es muy importante. ¿Qué estarías dispuesto a hacer en tu vida espiritual? ¿Qué ajuste estarías dispuesto a hacer en tu vida, sabiendo que el Señor viene pronto, sabiendo que habrá un juicio y sabiendo que si no le entregas tu vida al Señor, un día vas a poder despertar, pero para juicio, como lo describe Juan en este pasaje? Entonces, ¿qué ajustes podrías hacer? Porque tampoco no pretendo infundirte miedo de ninguna manera, no se trata de eso, pero sí es importante que tengas temor de Dios y que digas, yo no quiero estar ahí, no, yo no me gustaría estar ahí, ¿no? Entonces, es importante que lo veas de esa manera. Entonces, si en algún momento el diablo pudiera atacarte y vencerte, ¿qué podrías hacer para proteger tu vida? Es lo que dice aquí este cuestionamiento del tiempo con Dios. Vamos a ir a la número 2. Dice, ¿qué sucederá con aquellos que adoren ídolos o reciban el sello de la bestia en la frente o en la mano? ¿Qué sucederá? Bueno, lo acabamos de leer. La ira de Dios va a caer sobre sus vidas. Dice así, beberán del vino del furor de Dios que está preparado, puro en la copa de su ira. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. De hecho, hay un pasaje en donde Jesús
habla que en aquel tiempo del juicio, el Señor le dirá a aquellas personas: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por demás es una palabra terrible, es una frase terrible. Yo estoy seguro que a ti no te gustaría escuchar esa palabra sobre ti de parte de Dios, ¿no? De ninguna manera. Entonces, fíjate qué fuerte. Pero ¿qué les pasará a aquellos los que adoran ídolos y reciben ese sello? Bueno, pues los que adoran ídolos evidentemente están lejos de Dios, porque están poniendo su fe en un ídolo, en una piedra, en una pintura, en algo que no tiene vida, que está muerto. Y como muerto está el ídolo, muerto está el que lo adora. Entonces es terrible. Ninguno de ellos puede pensar o creer que cree en Dios, porque si adora ídolos, entonces evidentemente no cree en Dios. Cuando tú pones tu fe en ídolos, significa que has dejado de confiar en Dios. Entonces, eso es terrible. Bueno, y aplicando y compartiendo, dice: compartan cómo pueden responsabilizarse de proteger la palabra y la fe hasta el final, venciendo la tentación de Satanás en la vida diaria. Bueno, pues tú puedes compartir ahí en el chat, puedes compartir algún pensamiento, alguna frase, algo que te impulse el Espíritu Santo. ¿Qué podrías hacer sabiendo que viene un final, sabiendo que te preparas para el final, sabiendo que Satanás te quiere derribar, pero tú lo vas a vencer en el nombre de Jesús con el poder de la palabra? Bueno, ¿qué podrías hacer? ¿Cómo te puedes responsabilizar de proteger la palabra de Dios en tu vida, la fe en tu vida hasta el final, venciendo la tentación de Satanás diariamente? ¿Qué podrías hacer? Sería muy bueno compartir algo que Dios te ponga en tu corazón, ¿no te parece? Pues vamos a ir ordenando las ideas. Dice El tiempo con Dios, el comentarista dice: la vida de fe se sigue de la aflicción y la persecución, debido a que las fuerzas que rechazan la verdad del Evangelio eterno y atacan a Dios ponen a prueba al fiel. Eso es una realidad. Siempre los fieles, la iglesia en general, siempre será atacada por el enemigo. Y el enemigo tiene diversos tentáculos. No tan solo es atacada por los demonios, el mundo espiritual, sino también el enemigo usa personas de carne y hueso que te atacan para que el enemigo logre su objetivo de derribarte. Entonces siempre habrá ataque. Dice aquí Satanás que busca derribarnos. El sufrimiento en la tierra es solo temporal, eso no lo debemos perder de vista. Por eso el creyente, el fiel, debe vivir anhelando el cielo, manteniendo siempre abiertos los ojos de la fe. Debe rechazar firmemente la tentación de la idolatría y el pecado que nos invaden como las olas, y elegir la vida del pueblo de Dios. ¿Cuál es esa vida? Una vida de fe. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, no hay que avergonzarse de la fe. Debemos vivir como el pueblo de Dios, vivir por fe. Pablo también dijo: porque por fe andamos, no por vista, ¿sí? Y luego también dice que no pongamos las cosas, no poniendo las cosas en lo que se ve, porque lo que se ve es pasajero. Mejor poniendo las cosas en lo que no se ve, porque eso es eterno. Entonces, el pueblo de Dios se caracteriza siempre por la fe. Y luego dice: a quien conserva la pureza espiritual hasta el final, aun en medio del sufrimiento y la persecución, con paciencia y sin perder la fe, le espera el verdadero consuelo de Dios y una gran recompensa. Pues qué alegría, estimados amigos, qué bendición que podamos nosotros permanecer fieles a la palabra de Dios y confiando en Él, dando buen testimonio de las maravillas que Él hace en nuestras vidas, y que si hay algo en nosotros de interesante y de bueno para la gente, es la presencia de Dios. Es su palabra y son sus principios que han sido descargados y aterrizados en nuestro corazón para nuestro beneficio. Pues qué bendición que tú y yo seamos verdaderamente el pueblo de Dios. Vamos a terminar ya orando la palabra. ¿Qué dice orando la palabra? Dice: anhelamos el día en que podamos gozar por completo del reino de Dios consumado. Señor,
Ayúdanos a conservar la santidad y la pureza de la fe sin rendirnos ante ningún sufrimiento y a alabarte siempre como hijos de Dios que fueron salvos. Qué bonita parte esta de orando la palabra. O sea que deseo que esta oración o una oración como esta sea una oración permanente en nuestra boca, en donde siempre estemos anhelando poder gozar la presencia de Dios un día allá en el cielo. Pero entre tanto no estemos en el cielo, que podamos nosotros orar, invocando el nombre del Señor, diciéndole que nos ayude a conservar la santidad y la pureza de nuestra fe sin rendirnos ante nada, es decir, ante cualquier tribulación, sufrimiento, jamás rendirnos. Entonces, esa que sea nuestra oración. Estimados amigos, pues hemos terminado. ¿Qué te parece si recitamos el versículo para memorizar que dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Apocalipsis 14:12. Qué bonito, ¿no? Que la palabra puede decir así de los fieles, de los creyentes. ¿Quiénes son los santos? Los que guardaron los mandamientos del Señor y la fe en Jesús. Dios espera que tú estés incluido en ese grupo selecto de la iglesia, de los que están buscando la santidad. Estimados amigos, yo espero que esta palabra les traiga reflexión, les traiga ánimo y sobre todo les traiga esa parte de tener cuidado. Un día habrá un juicio, ¿sí? La Biblia dice que habrá dos resurrecciones. La primera resurrección será de los creyentes en Cristo. Primera Tesalonicenses lo declara, lo describe. La primera resurrección será de los que creyeron en Jesús, es decir, de su iglesia. Pablo dice, los que estemos viviendo en el momento del rapto, no nos vamos a adelantar a los que ya estén muertos, a los que murieron antes y que creyeron en Jesús. Ellos serán levantados de sus tumbas y juntamente con nosotros seremos arrebatados y estaremos con el Señor. Esa va a ser la primera resurrección. Esa resurrección va a ser para bendición y para gloria. Pero habrá otra segunda resurrección. Algunos teólogos le llaman la resurrección de los inicuos muertos, es decir, los que van a resucitar, pero para juicio. Eso va a ser muy triste. Ese va a ser un evento muy triste. Y Juan lo vio aquí. Por eso aparecen esos ángeles diciendo: comienza ya el juicio. Entonces, estimados amigos, pues ya ni te pregunto en cuál de las dos resurrecciones te gustaría participar. Por eso, no abandones el camino del Señor. Cuida mucho tu corazón y aférrate como aquella mujer que, enferma de flujo de sangre, se aferró al manto del Señor Jesús. ¿Está bien? Padre, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros a través de esto, Señor, y te pido que esta palabra traiga bendición a todo aquel que se puede conectar y ver este video. Oro por cada persona que así lo hace, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga.